La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Les invito a leer 1 Samuel, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 8. 1 Samuel, capítulo 1, del 1 al 8, dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, dador de la vida. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos en este día hermoso, Señor, que tú nos das la vida, las fuerzas, la salud. Oh bendito Dios, cómo pagarte tanta misericordia que recibimos cada día, Señor. Bendecido seas por los siglos de los siglos, y desde la eternidad hasta la eternidad seas bendecido, mi Dios, mi Señor. Gracias, gracias porque eres mi Dios, porque un día viniste a vivir en mi corazón. Gracias porque me amas, porque siendo tu amor en mi vida, Señor. Oh Dios de los cielos, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Y en esta oportunidad te pido, Señor, por cada hogar donde esta palabra es escuchada, mi Dios, que cada miembro de la familia, Señor amado, sea bendecido, Señor amado, que llegue estas palabras a sus corazones, Señor. Bendito Dios, tu bendición, tu amor, tu gracia sea, Señor, en cada hermano, hermana, en cada persona, Señor, que escucha tu palabra. Amado Dios, tus bendiciones sean abundantes, Señor, en todas las áreas de su vida. Y que siempre, Señor, seas contemplando, Señor, cada hogar y cada necesidad suplida, mi Dios. Gracias, gracias Padre bueno, por lo más te lo agradezco. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. En esta oportunidad quiero hablarles, hermanos, sobre la celosa Penina. Siempre hemos hablado de Ana. Queremos hablar ahora de la otra esposa, hermano, de Elcana, este levita, este hombre que era religioso. Sin embargo, hermanos, él tenía dos esposas. Este hogar, hermanos, aparece en un contexto muy difícil para el pueblo de Israel. Mientras Moisés estuvo vivo, el pueblo de Israel seguía a Dios. Mientras Josué igualmente, mientras los ancianos que quedaron después de Josué, igual. Pero en este contexto, hermanos, que aparece, como les digo, este hogar de Elcana con sus dos esposas, el pueblo vivía, hermanos, en condiciones, pues, muy difíciles. Se habían apartado de Dios,
habían, cada uno, hermanos, vivía como quería, ya era oprimido por los filisteos, pero Dios siempre bueno, misericordioso, levantaba jueces que lo bendecían, que los ayudaban, pero cuando, hermano, pasaba ese juez, ellos nuevamente pues volvían, hermano, a su idolatría, a sus pecados. Y fue también, hermanos, en el tiempo de Elí, el sumo sacerdote Elí. Él tenía 2 hijos y estos eran los sacerdotes porque ya él era anciano. Sin embargo, hermanos, ellos, esos 2 hijos pues de Elí, hermanos, Omni y Fines, eran hombres malos, eran hombres que del sacrificio que debían hacer a Dios, ellos comían lo mejor, tenían, hermanos, una conducta depravada, bueno, tantas cosas que el pueblo conocía y que su padre, Elí, que era el sumo sacerdote, conocía. Pero, ¿qué pasó? Él era muy blando y le llamaba la atención, pero así, hermanos, muy suavemente, así que ellos continuaban en su pecado. Ya Dios estaba viendo todo y ya la casa de Elí, hermanos, iba a pasar a la historia. Como les decía, en este tiempo, hermanos, en este contexto histórico, aparece pues Penina. Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos. Y esta Penina, hermanos, pues esta mujer verdaderamente, como ella tenía hijos, la mujer judía, hermanos, para ellos era lo máximo tener no más hijos que pudieran. Y si no tenían hijos, era pues muy triste, tanto, hermanos, para las mujeres como también para el varón. Entonces, si bien es cierto, hermanos, Dios permitió que el matrimonio sea, pues, que solamente sea una mujer, pero sin embargo, por el pecado, por todo lo que fue ocurriendo a través de los siglos, hermanos, ya dentro del pueblo judío tenían también 2 esposas, se permitía ya eso. Entonces se cree que Elcana, hermanos, busca de repente, su esposa primera se cree que fue Ana y busca otra por lo que no tenía hijos. Bueno, por lógica se deduce, pero no lo sabemos porque la Biblia no dice. Pero sí lo que dice es, hermano, que esta Penina era pues una mujer que descontenta, no siente gratitud a Dios por haberle dado tantos hijos, por cosas buenas, tenía un buen hogar, pero ella pues por su falta de gratitud, por su falta de amor a Dios, era una mujer, pues, hermanos, que mucho hizo sufrir a Ana. Es más, hermanos, Ana, a pesar del tiempo en que le tocó vivir, de tanto pecado, de anarquía, sin embargo, ella amaba a Dios. Ella amaba a Dios. Ella no cambió por el hecho de en la sociedad que ella se movía, donde había tanto pecado, pero ella siempre, su corazón estaba, hermano, cerca de Dios. Entonces, además era una mujer humilde, pasiva,
una mujer seguramente muy hermosa, tenía un carácter dulce. Entonces su esposo amaba a Ana, amaba a Ana. Como vemos, hermanos, cuando le dice Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense cómo la amaba para que le diga estas palabras, pues, a Ana. Entonces yo creo, hermanos, en mi opinión, que al ver que ella le daba a los hijos, Penina, y él tenía un comportamiento diferente, amoroso con Ana, entonces ahí le viene a ella, hermanos, la envidia, porque ve cómo Elcana amaba a Ana. Entonces, hermanos, vemos que Penina la estamos, hermanos, justificando. Por eso no sabemos si su carácter ya de ella era así, pero bueno, empieza a tener celos. Y, hermanos, y provoca pues en el hogar un comportamiento diferente, siendo que él era un levita, un sacerdote, y que en ese hogar se amaba a Dios, al menos Ana amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, ella, pues, hermanos, va produciendo el dolor de Ana, y más aún que ella como mujer judía tendría mucha tristeza, hermanos, de ser estéril, de no poderle dar hijos a su esposo que ella también amaba. Entonces, hermanos, ella pues a pesar de su tristeza, de su dolor, todavía recibe, hermanos, todo lo que los dardos venenosos que le lanzaba pues Penina. Y especialmente cuando iban, hermanos, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, y iban, hermanos, a Silo, iban a donde estaba el tabernáculo, iban ahí a ofrecer el sacrificio, él iba con las dos y con sus hijos, con sus hijas. Y dice que le repartía, pues, hermanos, a cada hijo, a cada hija y a ella también. Pero a Ana le daba, dice, una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había dado hijos, él amaba a Ana. Entonces, por eso es que les digo que tal vez esos celos vienen porque veía cómo amaba, hermanos, Elcana a su esposa Ana. Pero, hermanos, la amargura, aquí vemos, hermanos, resentimiento, acá vemos amargura, acá vemos envidia, enojo. El enojo, hermanos, es una emoción violenta de carácter penoso que puede tener una causa justa o no. En este caso, hermanos, produce ira, y la ira, pues, hermanos, es como una explosión, hermanos, del enojo, un sentimiento que, bueno, si bien es cierto, pronto se apaga, pero ocurre. Entonces, vemos, hermanos, que no se puede vivir con estos problemas en el hogar. Dice, hermanos, un estudioso sobre la vida cristiana que tiene libros escritos,
Roberto Foster dice, las más grandes autoridades médicas dicen que la causa más profunda de las muchas enfermedades son las reacciones emocionales de la vida. Un odio amargo y prolongado puede dañar el cerebro y causar, hermanos, desórdenes del corazón, elevar la presión arterial, causar indigestión, hasta producir llagas en el estómago. Y todo esto, hermanos, es tan grave que puede causar la muerte. Miren, hermanos, y Penina pues tenía resentimiento, amargura, enojo. El resentimiento, hermanos, es el deseo insatisfecho de cobrar una deuda, de cobrar venganza. Es el deseo insatisfecho de venganza. Entonces, probablemente, como les digo, hermanos, Penina estaba resentida, y ese resentimiento, hermanos, que es malo. Entonces, vemos que fue minando el corazón, hermanos, de Penina, y dice cada año, fue un tiempo prolongado que Penina molestaba a Ana. Entonces, hermanos, quiere decir que ella mantenía diariamente esa actitud con Ana. La amargura, la picría, es el resentimiento que no solamente quiere vengarse y que no puede, sino que se vuelve contra uno mismo. Es como el boomerang que se va a volver contra uno mismo. Hay muchos textos que podemos leer, hermanos, pero yo siempre tengo que apurarme. El pastor Freyson, hermanos, describe la amargura como un fino veneno, un veneno que va, hermanos, tragando, dice, y tragando, sorbo a sorbo, y que sin darnos cuenta provoca la destrucción de nuestra vida. Mientras se guarda el rencor, el resentimiento contra la otra persona, a ella no le sucede nada, pero mientras tanto te llenas de amargura y te enfrentas, pues, hermanos, a una enfermedad espiritual, psicológica y físicamente. Entonces, hermanos, el doctor Freyson en su libro, hermanos, escribe un libro que La vasija quebrada se llama. Pueden leerlo, buscarlo en las librerías, es un libro hermoso. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos, hermanos, que si hay algo, esto en nuestra vida no es bueno. Penina era celosa. ¿Cuántos hogares quebrados, hermanos, por los celos que hay? Penina está amargada. Cuánta amargura hay en el corazón de muchas personas, de muchas mujeres, de hombres también. Porque, hermanos, empiezan con los celos, y los celos producen el odio. Entonces, por eso, hermanos, en Proverbios 4:23, habla del corazón, ¿verdad? A ver, vamos a ver, 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermano. Tenemos que dejar las cosas a Dios. En estos momentos, cuántos hogares, hermanos, estarán sufriendo? ¿Cuántas madres, cuántas esposas estarán sufriendo esta amargura? Quizá, hermanos, este resentimiento que la va a llevar el enojo lo lleva a la ira, hermanos.
se va menguando en su salud, porque ya, hermanos, nosotros como cristianos ya no podemos estar teniendo, hermanos, estas emociones violentas en nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hermano, limpie, quite todo lo que tenemos todavía, o que venimos a los pies de Cristo, hermanos, con esta amargura, porque ha habido problemas en el hogar, o desde niños han sufrido de los padres, de los hermanos. Y bueno, entonces todas estas cosas hay que ponerlas, hermanos, a los pies del Señor. Y no se puede vivir. He conocido a muchas personas, hermanos, que era celosa, una señora que era tan celosa y que nunca vivió feliz, porque vivía siempre señalando a su esposo que le engañaba, que por ahí tiene hijos. Y bueno, entonces nunca pudo ser feliz, nunca pudo llegar a tener ese gozo, esa felicidad con su esposo, con su familia, porque había eso en su corazón. Y se fue convirtiendo en una amargura que fue minando su salud hasta que ella pues murió. Entonces, muchas cosas de esas existen dentro de nuestra sociedad, dentro de los hogares cristianos, hermanos. ¿Cuántas peninas hay? ¿Cuántas peninas hay? No necesariamente que sea, nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, que no hay dos esposas, pero puede ser, hermanos, entre familia, entre parientes, que hay siempre problemas, hermanos, problemas que siempre van, hermanos, a conducirnos a esta situación. Entonces, todo, como les digo, la envidia procede de la rivalidad. Cuando hay rivalidad entre hermanos, también hay hermanos. Hay rivalidad entre hermanos, el egoísmo, también, hermano, la falta de humildad. ¿Cuántas cosas que ocurren, hermanos, porque no podemos controlar, hermanos, nuestras emociones? Por ejemplo, Caín mató a Abel, ¿por qué? Lo mata por envidia. Porque él, hermanos, no supo conformarse, porque el sacrificio de Abel Dios lo recibió. Entonces ahí, hermanos, tiene envidia y ya le da la amargura, le da el odio y llega pues hasta matarlo. Porque, como dice en el Sermón del Monte, hermanos, el odio pues es principio de homicidio. Entonces, hermanos, y la envidia es tan sutil que uno no se da cuenta. Poco a poco va, pues, hermanos, va creciendo, hermanos, esa envidia, y es un peligro para la persona que va albergando en su corazón esa envidia. Penina lo experimentó, hermanos, pero no pudo pues ella resolver su problema. Y por eso la hostigaba y más a Ana. La pobre Ana ya, hermanos, ella se refugiaba en Dios. Pero como persona, hermano, ella sentía el menosprecio, sentía quizá palabras que le decía: estéril, tú no tienes hijos. ¿Qué cosas le diría, hermanos?
y el comportamiento que tenía era pues para cualquier persona, hermano, por muy fuerte que sea, va a sentir. Pero bueno, gracias al Señor, Ana tenía donde afirmarse. Ella llega a la conclusión que solo Dios puede solucionar su problema. Y eso, hermanos, verdaderamente, eso es lo que tenemos que hacer. Si en los hogares, de repente, hermanos, hay estas cosas, hay celos entre los esposos, entre los hijos también hay celos, hermanos, porque dice tú quieres más a fulano y tal y a mí no me quieres. Y bien, hermanos, ese problema. No. Tú amas a veces el hijo dice, tú amas más a mi hermano que a mí, o viceversa, tú amas más a mi hermana que a mí. Entonces, hermanos, esas cosas no pueden haber en los hogares. Hay que romper, hermanos, hay que romper con esto, porque como dice el pastor Freyson, como hemos leído en su libro, un veneno que vamos tragando y tragando sorbo a sorbo y que sin darnos cuenta provoca la destrucción de nuestra vida. Entonces, hermanos, no es bueno vivir con ese resentimiento, vivir, hermanos, con esa amargura, y así vamos pues, hermanos, minando nuestra salud. Vamos olvidándonos de Dios cuando a Él le tenemos que recurrir. Cualquier problema en el hogar, cualquier problema, hermanos, que haya, situaciones que se presentan, hermanos, tanto les hablo los hogares cristianos como los hogares, hermanos, que no han recibido a Cristo como su Salvador. Hay situaciones difíciles, hay problemas, muchos problemas. Los hijos de repente no están bien, están saliéndose de los caminos rectos, y bueno, hermanos, tantas cosas que hay en los hogares. También a ti, amiga, que si en tu hogar tú estás sufriendo, tu esposo de repente pues te está engañando, tienes que tener el valor de enfrentar y busca a Dios. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a superar, a tener la fortaleza para enfrentar la situación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, queridos amigas, amigos, hermanos, ¿qué sucede? A veces decimos, no, ya, todo vas a superarlo, pero sí, lo vamos a superar todo. Pero, hermanos, Dios nos va a ayudar a poder tener la fortaleza para enfrentar, nos va a abrir puertas, sí, pero no podemos decir, hay muchas personas que dicen hasta ahora, quieren algo. Yo recuerdo mucho, hermanos, conocí a una persona que se había entregado a Cristo y me decía, a mí me han dicho que si yo vengo su esposo la había abandonado, se había ido con otra. Y me han dicho que si yo vengo acá, mi esposo va a regresar conmigo. Entonces, hermanos, y pasaron los meses y dice, bueno, cuando yo la conocí había pasado un tiempo y no. Entonces, como que rechazaba a Cristo. Pero no es así, hermano. Él tiene que venir a Cristo porque le amas, porque crees que Él murió por ti, que Él fue a la cruz para morir por ti, por mí, por todo el mundo, porque creemos en ese sacrificio y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y que a posteriori Él nos va a ayudar a superar
esos problemas. Pero no venir para que me entrego a Cristo para que me solucione mi problema. No es así, hermanos. Entonces te vas a desilusionar. No es así. Es por Él. Venimos, aceptamos a Cristo porque creemos en Él. Porque por fe. Por eso en Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien te habló de Cristo, alguien te habló de la palabra de Dios y creíste, te habló del Evangelio, que Cristo vino a este mundo, murió para darnos salvación, para sacarnos del pecado donde vivíamos. Nacemos en pecado. Y ese pecado solo se obtiene aceptando el perdón, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, si hay peninas que están escuchando, y yo con todo amor, con humildad, les exhorto a que vengan a los pies del Señor. Si eres cristiana y estás celosa, estás amargada, estás enojada, estás pues viviendo como penina, como te decía, es como el boomerang, tú misma te vas a hacer daño, porque tu salud va a menguar y hasta puedes contraer alguna enfermedad que te va a llevar pues a la muerte. Entonces, queridas hermanas cristianas, si están pasando pues estos problemas, no es bueno. Vamos a leer Proverbios 14:30. 14:30, a ver. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, hermanos, también el tiempo se nos da, pero en Santiago, usted habla de la lengua, ¿se acuerdan? También, hermanos, no pues dejemos que la lengua, que es, como dice Santiago, que es pues tan pequeña y sin embargo tanto daño que puede hacer. Entonces, no estar pues hiriendo a las personas, insultando, levantando a veces falso testimonio. Acá dice, pues hermanos míos, no os hagáis, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos todo su cuerpo. Mirad, dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma se inflama por el infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque la lengua es verdad que es tan pequeña, pero las palabras que van a salir por nuestra boca, de insultar, de maldecir, de hacer daño, no. Así no hayas conocido a Cristo, tienes que cambiar. Tienes que cambiar, amiga, si estás pasando. Si estás pasando por algún problema que te está dando enojo, ira, amargura, y pues estás hablando contra esa persona. Igual, hermana cristiana, muchas veces el diablo es tan astuto que nos lleva también a esas situaciones que no debemos de llegar. No seamos peninas, celosas, que perturbamos la paz de las Ana, que son cristianas, fieles, que temen a Dios, que aman a Dios. Yo por eso en esta oportunidad les invito
que si no han recibido a Cristo, vengan. Él está con los brazos abiertos para recibirlo, para darle la salvación a la vida eterna. Solamente arrepentirse de sus pecados con todo el corazón y recibirlo como el Salvador y Señor de nuestra vida. Y hermanas, si estás pasando también estos problemas, acude a los pies de Cristo en oración y Él te va a ayudar a superar todo, porque no tenemos, hermanos, nadie en el mundo puede ayudarnos más que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que ir y contarle nuestros problemas, Dios nos va a ayudar, pero seamos mujeres, hombres de oración. Leamos la palabra, crezcamos en las cosas de Dios, vivamos vidas agradables a Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Amén.